¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buena noche. ¿Cómo está Agustín Alberto? Buena noche. ¿Qué tal Ángela Jimena? ¿Cómo está? Hola, Yasek Andrés. ¿Qué tal Frida Alejandra? ¿Cómo está Giovanna Milena? Buena noche, Luz Graciela. ¿Qué tal Dayan Milagros? ¿Cómo está Grecia Sotelo? ¿Qué tal Meisube Rospi? Buenas noches, Rodrigo Moisés. ¿Cómo le va, Nicolivet? ¿Qué tal? ¿Cómo está Eileen Cayanaupa? Buenas noches, Ivana Kaila. ¿Qué tal, mi estimado Daniel Romario? Hola, Javier Darwin. ¿Cómo está Manuel Steven? Hola, Benjamin. ¿Qué tal, María Alejandra? ¿Cómo está Manuel Steven? ¿Qué tal, Lorena Ivette? Hola, Fiorella Antonieta. ¿Cómo está, Brit Elizabeth? Excelente, Agustín Alberto. Gracias, Roger Jesús. ¿Cómo está, Brit Elizabeth? ¿Qué tal, Rodrigo Eusebio? ¿Cómo está, Milagros Colque? ¿Qué tal, Ibe Gutiérrez? ¿Cómo está, Marcelo Moza? ¿Qué tal, Berrospi? Hola, Sotelo. Bastante contento, Agustín. Bastante contento el día de hoy sábado. Con el primer salón ha sido la segunda clase, el básico. Trabajamos prehistoria y los chicos han respondido bastante bien. En el segundo salón, el salón intermedio, que la semana pasada nos fue un poquito bajito en la prueba, sacamos 12.3. El día de hoy empezaron con un 17, acabaron en un 16, pero se nota que hay un progreso, hay un avance, ¿no? Los consejos, las reflexiones, la llamada de atención están dando resultados. Y bueno, esperemos que esta aula pues no sea la excepción, porque normalmente cuando uno va avanzando, los temas se van volviendo más complejos, más amplios, más difíciles de entender. Los resultados van siendo pues a veces menores, pero es cuestión pues de organizarse, replantear bien su tiempo, tomar en cuenta los consejos, las recomendaciones que los profes dan, para pues seguir mejorando de cara pues al objetivo que es el ingreso, de acuerdo pues al módulo que lleva cada uno, ¿no? En este caso estamos en el módulo básico. Bueno, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo está Talía? Y particularmente a mí, Agustín, cuando a un salón le va bien, pues eso me pone contento, porque significa que el trabajo que uno hace pues está siendo bien recibido, ¿no? Muy al margen del tema de la paga, obviamente, pues uno trabaja, ¿no? Le paga un salario por ello, pero al menos a mí particularmente, como docente de vocación que soy, siento las cosas positivas y negativas dentro de un salón. Cuando las cosas no van bien, pues me siento mal y trato de buscar las maneras de replantear, ¿no? Cómo llamar, pues, a motivar al grupo a seguir mejorando. Y cuando va bien, pues, obviamente, pues, es una alegría. Y cuando ingresan, aún mucho más, obviamente, pues, ¿no? Es parte de, es parte de. Bueno, jóvenes, eh, la semana pasada hemos concluido con lo que se llama, pues, la llamada Edad Antigua. Y hoy vamos a entrar, pues, a una nueva etapa histórica llamada la Edad Media. Pero dentro de la Edad Media solo trabajaremos el tema de feudalismo. Ya la próxima semana trabajaremos Edad Moderna el tema de capitalismo. ¿Ya? La razón de por qué solo se trabajará feudalismo ya le hemos explicado muchas veces. En todo caso, vuelvo a hacer la aclaración para aquellos que de repente no lo recuerdan. El módulo básico solo consta de 16 clases, 16 semanas, 4 meses, en el cual se ven los temas más importantes del examen de admisión, los de mayor frecuencia y que conecten una explicación con otra. Entonces,
Cuando trabajamos la crisis de Roma, la crisis esclavista, ahí se entiende pues los orígenes del mundo feudal. Y la crisis del mundo feudal va a originar el mundo capitalista. Y eso nos permite comprender todo el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces es un proceso que se va hilvanando. Ya en el módulo intermedio se verá pues la totalidad correcta de los temas, pero yo suelo hacer lo siguiente. Siempre cada vez que comienzo una edad, empiezo a presentar un panorama de todo lo que usted verá más adelante, para de esa manera, pues, medir un poco el nivel del salón y de esa manera también los chicos queden prestos a saber cuáles son los temas que deben profundizar, ¿no? De cara a su preparación. Entonces vamos a comenzar, muchachos, con un pequeño calentamiento de la Edad Media, como siempre hacemos. ¿Listo? A ver. Muchachos, la Edad Media se divide en tres grandes periodos que son la temprana, alta y baja Edad Media. En la temprana Edad Media encontramos pues las invasiones bárbaras, ¿ya? Y también encontramos el desarrollo de imperios como por ejemplo Bizancio, como por ejemplo árabes, como por ejemplo carolingios, ¿no? En la Alta Edad Media tenemos el tema pues de feudalismo, tenemos el tema de las cruzadas. Y en la Baja Edad Media tenemos pues el renacimiento urbano comercial, tenemos pues la Guerra de 100 años y la peste negra, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar como quien respondiendo tu examen y también haciendo pues una introducción a la Edad Media. Este, a ver, aquí tengo las preguntas correspondientes, muchachos, a nuestro examen pasado. La primera pregunta tuvo un porcentaje alto, 85%. En verdad hubiera esperado pues un resultado mayor, ¿por qué no un 100%? Ya que era una pregunta bastante sencilla, pero bueno, corregiremos a ver en qué fallaron y por qué fallaron. La pregunta número 2 se mantuvo un 85%, ¿ya? Y la pregunta 3 subió un 96%. Excelente, solo fallaron 3 compañeros nada más. Bacán. Entonces, vamos a ver. La pregunta número 1, jóvenes, dice, el florecimiento que se da en Roma en las artes y ciencias. 7 compañeros marcan la A y 3 compañeros marcan la C. Ninguno marca la D. ¿Qué decía la D? La D decía dictadura de Julio César. Muchachos, una preguntita de calentamiento. Yo les pregunto, ¿Julio César fue emperador? Te pregunto, ¿Julio César fue emperador de Roma? No, Agustín. Julio César no fue emperador de Roma. César vivió una etapa conocida como la crisis de la República. Recuerde que el imperio está después de la República. César no fue emperador. Y el apogeo de Roma se alcanza en la etapa imperial. Por lo tanto, la dictadura de Julio César no es respuesta. Y bueno, nadie lo marcó. Excelente, muy bien. Ahora, me preocupa que 3 jóvenes hayan marcado gobierno de Justiniano. ¿Por qué, profe? Porque es cierto, Justiniano alcanzó un apogeo, pero en el Imperio Bizantino. Y lo que pasa es que Bizancio es conocida como Roma de Oriente, pero Bizancio está en la Edad Media. Y nosotros la semana pasada hemos trabajado Roma, Edad Antigua. Por eso hay un grupo de alumnos que se ha equivocado ahí. Ah, sí existe un siglo de oro con Justiniano. Existe un apogeo romano con Justiniano, pero ese apogeo corresponde a la Edad Media y la Edad Media recién vamos a comenzar el día de hoy. Por lo tanto, la semana pasada se refería a la Edad Antigua y eso es Roma Occidental, no Roma Oriental. ¿Se entiende, muchachos, esa pequeña observación? Excelente. Ahora,
Me parece curioso la clave A. En la clave A dice Silo de Pericles. Si mi memoria no me falla, justamente esta aula me preguntó la semana pasada, profesor, Silo de Pericles es el apogeo de Roma, y les mencioné, les dije, no, el Silo de Pericles no es el apogeo de Roma. El Silo de Pericles es el apogeo de Atenas. Muchachos, ¿y a qué civilización corresponde Atenas? A la civilización griega. Muchas gracias, Dalí. Correcto. Por lo tanto, entonces no es respuesta. Eso lo explicamos hace un par de semanas, hace 3 semanas, cuando hicimos Grecia. Cuando hicimos Grecia. Claro, porque Roma tuvo un par de clases, así que antes de eso se hizo Grecia, ahí trabajamos el siglo de Pericles, apogeo ateniense después las guerras médicas. Entonces, muchachos, todos sabemos que la respuesta correcta es el siglo de Augusto. ¿Ya? Lo marcaron bien 58 alumnos de 68. 10 han fallado. En clase en estos momentos somos 56. Entonces, ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Los jóvenes se van incorporando a medida que viene la clase y ahí pues van perdiendo parte, explicación también. Ahí viene la razón también por qué algunos fallan también. ¿Ya? Recuerda que te puedo preguntar cualquier cosa de la clase, pues. ¿Ya? Listo. Porque el examen es así. Entonces ahí está pues el famoso poeta latino Virgilio, autor de la Eneida, ¿no? Que explicamos la semana pasada. Listo. Ahora, muchachos, la pregunta número 2 dice, emperador romano que ordenaría establecer tolerancia contra los cristianos. Y me causa curiosidad que de las 10 personas que han fallado, 9 han marcado términos que no hemos explicado en clase. Sí, Dalí, la respuesta es Constantino, no hay ningún problema. Eso lo sabemos la mayoría que hemos marcado bien. Pero recuerde, mi estimada Dalí, que el objetivo de esta parte de la clase es corregir los errores de quienes han fallado. No, la mayoría ha marcado bien. 58 de 68, obviamente. La clave es Constantino como el edicto de Milán. Lo que estamos tratando de aclarar aquí es que los chicos que han fallado, ¿no? En ver qué es han fallado y por qué han fallado, si era de repente un error de interpretación o están marcando por marcar. Entonces, por ejemplo, te decía, de los 10 que han fallado, 9 han puesto Galerio. Muchachos, ¿en algún momento hemos explicado de un emperador llamado Galerio? No. 4 alumnos han marcado la clave Aureliano. De la misma forma, pregunto, ¿hemos explicado quién es Aureliano? ¿Hemos trabajado ese nombre, ese emperador, Aureliano? Tampoco. Entonces, muchachos, hay que tener un poquito más de responsabilidad a la hora de hacer la evaluación. Si yo no tengo idea de cuál es la respuesta, hay una alternativa que dice desconozco la respuesta. No se marca por marcar. Acostúmbrese a eso porque en el examen de admisión real eso le puede pesar entre el ingreso y el no ingreso. Un error para carreras de puntaje alto puede significar muchos puestos de ventaja o desventaja, muchachos. ¿Ya? Un compañero marcó Diocleciano. ¿Diocleciano corresponde al Bajo Imperio? Sí. ¿Tiene que ver con los cristianos? Sí. Pero recuerda que Diocleciano realizó la persecución más sangrienta contra los cristianos. Por lo tanto, él no les da tolerancia. Ah, ya. La respuesta es el emperador Constantino con el famoso edicto de Milán. La razón de por qué les dio tolerancia a los cristianos fue por su rápida masificación. En tu clase de filosofía te van a enseñar que Nietzsche sostenía que el cristianismo era la religión de los pobres, desposeídos y miserables. Y claro, porque el cristianismo ofrecía pues una vida de cambio, un futuro mejor.
Muchachos, una pregunta. ¿Quiénes quisieran una vida de cambio, un futuro mejor? ¿Los que están viviendo bien o los que están viviendo mal? Pues obviamente los que viven mal. El que vive bien, ¿para qué va a querer cambiar las cosas? Pues por eso en su momento se consideró al cristianismo como un movimiento revolucionario. Por eso apareció en las esferas pobres y bajas de la sociedad romana. Ah, ya, ya, ya. Muchachos, y en una pirámide social, ¿quiénes son mayoría? ¿La clase dominante, la clase rica o la clase dominada, la clase pobre? En una pirámide social, ¿quiénes son más en cantidad? La clase dominada. Pues correcto, Ángela. Es por esa razón que rápidamente se difundieron las ideas cristianas, que en un primer momento eran pues perseguidas por ser pues revolucionaria para la época, y ante la rápida difusión de las ideas cristianas, el emperador tuvo que darle tolerancia pues a los cristianos, Constantino con el edicto de Milán. Ya, listo. Y la pregunta más interesante era la pregunta número 3 y que curiosamente pensé yo era la pregunta que más iban a fallar y es la pregunta que menos fallaron, cosas de la vida, ¿no? Mira, dice, en el Imperio Romano se le conocía como bárbaros. Solo han fallado 3 nada más. De los 68 que han dado la prueba, solo han fallado 3. Somos 58. Desconocemos si los 3 chicos que han fallado están acá en clase en estos momentos. Qué curioso que 10 son los que faltan y 10 son los que fallan. Bueno, sería irresponsable de mi parte decir que son justamente esos 10, porque habría que cotejar una lista, pues, ¿no? Entre la gente que falla en el examen y la gente que no está en clase ahorita. No podría afirmarlo en estos momentos, pero es muy curioso. Bueno, esperemos que la gente que haya fallado esté presente, o si no, en el momento de grabación vea pues el video correspondiente y pueda corregirlo. Mire, la clave A dice, vivían fuera de Italia. Es un bonito distractor. ¿Por qué? Porque Italia es Roma. Pero yo te hago una pregunta, muchachos. ¿En el mundo antiguo, Roma solamente era Italia? Te pregunto, ¿en el mundo antiguo, Roma solamente era Italia? No, claro. Explicamos cómo Roma, además de la península itálica, había conquistado África, había conquistado Asia. Entonces, los bárbaros eran aquellas personas que estaban fuera de Roma, no solamente fuera de Italia, porque habían territorios fuera de Italia que eran romanos. Por lo tanto, había ciudadanos romanos en África, había ciudadanos romanos en lo que hoy es España. ¿Me dejo entender? Eso se llama distractor. Ahora, dice la clave B, que no hablaban latín. Muchachos, ¿los pueblos bárbaros hablaban o no hablaban latín? ¿Los pueblos bárbaros hablaban o no hablaban latín? No hablaban latín, Nicole. No hablaban latín. No hablaban latín. Porque no eran romanos, pues. Pero te pregunto, ¿esa es la definición de bárbaro? O sea, ¿los romanos le decían bárbaros a aquellos que no sabían latín? ¿O es una característica de los pueblos bárbaros? Es una característica, ¿sí o no? Claro. Entonces, habría que ver si es que hay una mejor respuesta. Ahora, en la clave D, que lo marcó un alumno, dice pobres y sin cultura. Muchachos, ¿los bárbaros no tenían cultura? Te pregunto, ¿los bárbaros tenían cultura o no? Sí.
Claro que diferente a la romana, obviamente, ¿no? Pero tenían cultura. Toda sociedad tiene expresión cultural. Así que sin cultura, no, nada que ver. Sin cultura romana, tal vez. Aunque después lo van a aprender, ¿no? Pero sin cultura no, pues. Ah. Entonces, la alternativa C dice que viven fuera de los límites romanos. Y explicamos que bárbaros eran pueblos extranjeros. Y esa es la respuesta correcta. Aquellas personas fuera de los límites romanos. ¿Está bien, muchachos? Sencillita su prueba. Facilísima. Listo. Servido, muchachos. Esa fue su prueba de Roma Imperio. ¿Ya? Ahora, con respecto a bárbaros, no es necesario que usted profundice mucho, ya que es muy limitado lo que ha venido en el examen de admisión. Bárbaro solamente ha venido 3 veces nada más en examen de admisión. Bizancio ha venido más. Bizancio ha venido 5 veces en examen de admisión. Árabes ha venido más. 8 veces en examen de admisión. Carolingios ha venido más. 12 veces en examen de admisión. Feudalismo ha venido más. 13 veces en examen de admisión. Ah, ahora usted entiende por qué estamos colocando como tema de avance feudalismo. ¿Se entiende, muchachos? Por eso hemos elegido como tema de avance feudalismo. Es el tema que más viene en el examen de admisión de Edad Media. Y cuando usted pasa el módulo intermedio, usted verá ahí bárbaros, Bizancio, árabes, carolingios. Ahí verá todos los temas. Y otra vez verá feudalismo, obviamente, pues a un nivel más profundo. ¿Estamos jóvenes? Ahora te voy a dar un regalito. Te voy a indicar las preguntas más importantes que han venido en el examen de admisión de esos temas. A modo de evaluación. Si usted conoce la respuesta, normal, dígala. Si no la conoce, normal, me pone ahí, profe, desconozco, yo te doy la respuesta y avanzamos, no hay ningún problema. Listo. Entonces, el examen de admisión San Marcos preguntó por los aportes bárbaros. Y este es bien facilito. Muchachos, en la mañana cuando te lavas la cara, ¿qué cosa usas, por favor, aparte de agua? Hasta cancioncita hay de eso. A ver, por favor, lúcete. El jabón, muy bien. Eso fue examen de admisión San Marcos. Los bárbaros aportan el jabón. Así es. Los bárbaros aportan el jabón. No entendí, mi estimado Lenin, su referencia con respecto a Ana Frank. No conecto. Jabón, bárbaros, Ana Frank. O capaz de repente se equivocó el chat, no lo sé. Ya, listo. Muy bien. A ver, gente, pregunta. Cuando... Sí, Agustín ya se equivocó, Lenny, no pasa nada. Listo, seguimos. Muchachos, cuando duermes, tu cama tiene un soporte para que tú puedas descansar suavecito ahí, suavecito ahí. ¿Sobre qué duermes tú? Que está encima de tu cama, encima de tu tarima. Le pones su sabanita ahí, el colchón. Correcto. Pregunta de examen de admisión San Marcos. El colchón. Fue un aporte, ¿correcto? Bárbaro. El colchón. Así es, así es, así es, así es. Muchachos, hay una prenda de vestir que antes era exclusivamente los varones. Ahora también lo usan las señoritas. Unisex ahora es, ¿no? Cualquiera lo puede usar, que cubre las piernas. ¿Cómo se llama esa prenda de vestir que cubre las piernas? El pantalón, falda. Ya. Bueno, en Escocia hay varones con falda, ¿no? Sí, la falda no es unisex. Aunque ahora con la cuestión de la ideología de género, bueno, no quiero ofender a nadie. Capaz de repente alguien defiende el uso de falda en los varones. Ya, ahí nomás lo dejamos, muchachos. No queremos meternos en conflictos.
Ya, ahí nomás, no quiero denuncias, listo. No, el pantalón, estamos usando el pantalón, correcto, listo, muy bien, el pantalón. Eh, Muchachos, para tu desayunito, cuando le echas pues a tu pan, tu jamonada, ¿ya? Tu jamonada, muchachos, está dentro de dónde la jamonada, ¿no? El chorizo, ¿no? No, está dentro del pan, claro, ¿no? Me refería, ya entendí, ya sé, sí, ya entendí, ya sé, ya. Sí. El pan no es un invento de los bárbaros, muchachos. Me refería dentro de qué grupo está, ¿no? Dentro del grupo de los embutidos. ¿Ya? Dentro del grupo de los embutidos. ¿Ya? Sí. Hice mala pregunta yo, ¿no? ¿Dónde está dentro tu jamonada? En el pan, dentro de la jamonada. Ya, me refería dentro del grupo de alimentos, pues. Me estaba refiriendo a eso. ¿Dónde pone la jamonada? En el pan, me dicen ahí. Ya, muchachos, graciosos y listos. Ya. Me refería a los embutidos. ¿Ya? ¿Y cómo fue la pregunta, profe? La pregunta decía así: el jabón, el pantalón, los embutidos, el colchón y el tonel fueron aporte de respuesta los bárbaros. ¿Ya? Respuesta los bárbaros. ¿Ya? Listo. Profe, disculpe, ¿qué cosa es tonel? Ah, ya, tonel. A ver, ¿ustedes han visto los Simpsons? ¿Se ubican con los Simpsons? Así es Lenin, excelente. Gracias, ahí Lenin lo ha resumido. Ya, en Los Simpson hay un personaje llamado Moe que tiene su bar. No sé si han visto esos barriles donde se guarda la cerveza. Ya, eso se llama tonel. Ya, eso se llama tonel. O de repente, quienes han visto Chavo el 8, por ejemplo, el Chavo vivía en un barril. Ya, esos barriles para guardar vino, a eso se llama tonel. Tonel. Ya, listo. Bacán, bacán, bacán. Sí. Ahora, así es, mi estimada Grecia. Ahora, lo que pasa es que Lenin se pasa de tema. Cuando hagamos entreguerras, vamos a ver el nazismo de Hitler. Hitler era judío, perdón, Hitler era austriaco y rechazaba a los judíos. Y en los campos de concentración, Hitler pues exterminó a los judíos y se dice que la grasa de su piel pues llegó a hacerse jabones. El diario de Ana Frank cuenta los abusos de los nazis en el holocausto judío. Por eso cuando mencionó jabón, me puso pues Ana Frank. No la había entendido de esa manera. Si he analizado mal Lenin, házmelo saber, porque recién se me ocurrió ahí viendo, tratando de razonar un poquito, cómo lo conectabas ahí con Ana Frank. Listo, Lenin, ya está. No se preocupen, muchachos, que ese tema lo haremos más adelante cuando hagamos nazismo alemán, cuando hagamos Hitler. ¿Ya? Listo. Sí, Rodrigo, son barras históricas. Son barras históricas. Bueno, continuamos, muchachos, continuamos. Ahora, la otra pregunta de San Marcos, usted ya lo sabe. Preguntaron en una palabra que es bárbaro y ya sabemos que la respuesta es extranjero, ¿no? La otra pregunta que viene en San Marcos fue acerca del vínculo de sangre, que lo veremos hoy día para explicar lo que es justamente las relaciones de homenaje e investidura en el mundo feudal. ¿Ya? Listo. Profe, ¿y qué han preguntado en Villarreal? Ya. Villarreal preguntó por el pueblo que invadió Roma el 476. Muchachos, el año 476 Roma es invadida por un pueblo. Villarreal preguntó qué pueblo fue. ¿Alguien maneja la respuesta? A ver, Agustín se rinde.
Sí, la pregunta, Flavio, era ¿qué pueblo bárbaro invade Roma el 476? Esa era la pregunta. Bizancio. Los bizancios no son bárbaros, Lenin. Gracias, Dalí. Los érulos. Los érulos. ¿Ya? Bizancio es un imperio, Lenin, no es un pueblo bárbaro. Bizancio es Roma de Oriente. Ya los érulos. Ya los érulos. Con su líder Odoacro. Ya, así es, los érulos. Pregunta Villarreal. ¿Ya? Y la siguiente pregunta que voy a hacer de Callao, usted lo sabe por Avengers, por película. ¿Ya? Ahí te va. ¿Cuál fue el dios principal de los germanos? El papá de Thor. ¿Cuál fue el principal dios de los germanos? Que es el papá de Thor. Oh, ¿cómo va a ser Zeus, Roger? Zeus es griego, mi estimado. Ya, Zeus es griego, mi estimado Rodrigo. Ya, ese es Odín. Odín, dios germano. Ya, Zeus es griego. Odín. Listo. ¿Y se acabó? Muchachos, eso es todo, correcto, lo que ha venido de bárbaros. Se acabó. Eso es todo lo que ha venido de bárbaros. No es un tema muy frecuente en admisión. ¿Ya? Listo. A ver, ahora, muchachos, eh, de Bizancio, lo que ha venido son dos cosas. Las obras de Justiniano y la importancia del Imperio Bizantino. Entonces, Justiniano fue el emperador que alcanzó el apogeo en Roma y Oriente, Bizancio, y mandó a recopilar sus leyes dentro de un código. A ese código se le llama el Corpus Juris Civilis Romanis o simplemente Código de Justiniano, ¿no? Entonces preguntaron, ¿las leyes de Justiniano están dentro de un? Respuesta, código. Examen Admisión San Marcos. Y no sé si por cultura general conoces una iglesia que fue creada por Justiniano, una basílica, una catedral. Está hecha en honor a la sabiduría. Por eso el nombre, ¿cómo se le llama, muchachos, a esa iglesia hecha por Bizancio en tiempos de Justiniano? Santa, no, en honor a la sabiduría, Agustín. La Basílica de Santa, la Basílica de Santa Sofía. Correcto, Ailín. La Basílica de Santa Sofía. Muchachos, recuerden que en filosofía le enseñan la etimología de filosofía. Filo, amor, Sofía, sabiduría. Amor por la sabiduría. Te dije que el templo es en honor a la sabiduría. Basílica de Santa Sofía. ¿Ya? Listo. Sí, Lenin. Fue creada en tiempos de Justiniano, la Basílica de Santa Sofía. Lo que pasa es que luego después lo toman los turcos y lo convierten en un templo musulmán, o sea, en una mezquita, ¿ya? Y las otras preguntas de Bizancio están referidas a su importancia. En Bizancio se pudo conservar los aportes de dos grandes civilizaciones del mundo antiguo. Muchachos, ¿y cuáles son las dos grandes civilizaciones que hemos hecho en el mundo antiguo? ¿Cuáles son esas dos grandes civilizaciones que hemos trabajado en las últimas semanas? Uno la griega y la otra, una la griega y la otra la romana, correcto. A eso se le llama cultura clásica, ¿ya? A eso se le llama cultura clásica, ¿ya? A eso se le llama legado clásico. Bizancio conserva los aportes de Grecia y Roma. Pregunta, examen, admisión, ¿ya? Bacán. Luego han preguntado por la importancia económica de Bizancio, ¿no? Que es un nexo de comercio entre Oriente y Occidente, ¿no? Un nexo comercial entre Europa y Asia. Esto es muy importante para luego explicar la próxima clase de expansión europea, la toma de Constantinopla en el siglo XV, que justamente bloquea el comercio con Asia, pues. Por eso Colón busca ruta alterna y se da pues la invasión a América, pues. Ya eso lo veremos la próxima semana, ¿ya?
De carolingios, bueno, son muchas las preguntas para trabajarlas en un par de minutos, así que solo te diré lo más importante, que es mi tío Carlomagno, ¿ya? De carolingios, lo importante es el gobierno de Carlomagno, ¿ya? Que mucha gente lo confunde con Alejandro Magno. Alejandro Magno es de Macedonia, edad antigua. Carlomagno es del Imperio Carolingio, edad media. Carlomagno hizo una alianza con una entidad muy poderosa en la Edad Media, que fue la Iglesia Católica. Y Carlomagno tuvo un intento que era restaurar Roma de Occidente, que ya había caído por las invasiones bárbaras. ¿Ya? Sí, Alice, no hice ninguna pregunta, porque como le decía, Carolingios es mucha la cantidad de preguntas para hacerlas en un par de minutos. Por eso, más bien, en vez de preguntas, le estaba dando la información, Alice, de que Carlomagno funda el Imperio Carolingio y que el Imperio Carolingio se apoya en la Iglesia Católica. De ahí das en correcto, así es, Lenin. De ahí salen las demás preguntas de examen de admisión en base a esas ideas. Cuando Carlomagno muere, se firma un tratado llamado el Tratado de Verdún. Con ese tratado se descompone el Imperio Carolingio y eso permite el desarrollo de un sistema económico que va a predominar en la Edad Media, que justamente es el tema que te mandé a estudiar para el día de hoy. Muchachos, ¿cómo se llama ese sistema económico que predomina en la Edad Media? Que te mandé a estudiar para el día de hoy. El feudalismo, correcto, el feudalismo. ¿Ya? Muchachos, y hubo una guerrita que intentó expandir el régimen feudal. Hubo una guerrita que intentó expandir el régimen feudal. Entonces, esa guerra enfrenta a cristianos contra musulmanes. ¿Cómo se llamó esa guerra, muchachos? No, no es la guerra de los 100 años. Las cruzadas. Correcto, Ángela. Las cruzadas. Muy bien, las cruzadas. Muchachos, las cruzadas fueron 8 campañas militares y se ganó la mitad de una. Disculpa, si se ganó la mitad de una cruzada de 8 campañas, te pregunto, ¿fue o no fue un fracaso? Fue un fracaso. Entonces, si fue un fracaso, te pregunto, ¿se logró expandir el feudalismo? Te pregunto por lógica, si las cruzadas fueron un fracaso, ¿se logró expandir el feudalismo? Si fue un fracaso, si perdieron la guerra, pues no. Al contrario, el feudalismo entra en crisis. El feudalismo entra en crisis. Por eso la próxima semana veremos, correcto, un nuevo sistema. ¿Y qué sistema reemplaza el feudalismo, muchachos, en la edad moderna? ¿Qué sistema reemplaza en la edad moderna el feudalismo? Y que incluso estamos viviendo en la actualidad. El capitalismo. Correcto, correcto. Entonces, ¿te das cuenta? La monarquía, Agustín, no es un sistema económico, es una forma de gobierno. Políticamente la monarquía, económicamente el capitalismo. Listo. Ahora, jóvenes, eh, después de las cruzadas hubo una peste, la famosa peste negra, que mató a una cuarta parte de la población europea. San Marcos preguntó, ¿cuál fue la principal consecuencia de la peste? Pues el descenso demográfico, obviamente. Y a finales de la Edad Media hubo una guerra entre Francia e Inglaterra que duró más de 100 años, 116, pero se le suele llamar Guerra de los 100 años. No, Abel, 1348, estamos hablando de Edad Media, mi estimado Abel. 1920, siglo XX. La Edad Media es del siglo V al siglo XV, mi estimado. Ya eso corresponde al año 1348, siglo XIV. Usted está confundiendo con la gripe española. Esa es otra peste. Listo. Ahora, muchachos, una mujer apareció en esa guerra entre Francia e Inglaterra y se convirtió luego en heroína de Francia en toda su historia.
¿Cómo se llama esa mujer? Que era una niña que dice haber visto a Dios. Juana de Arco, excelente. Eso fue examen de admisión de la uni. ¿Ya? Listo. ¿Listo, jóvenes? Sí, Juana de Arco. ¿Listo, jóvenes? Esa fue su pincelada de Edad Media. Así es, mi estimado Lenin. Muchachos, eso fue su pincelada de Edad Media, ¿sí? Eso no estaba en el programa, no era obligatorio hacerlo, pero es un cariño de mi parte hacia ti, ¿ya? Para que sepas tú los temas que vamos a ver más adelante cuando hagamos intermedio, y te he indicado la estadística, la frecuencia de pregunta, examen de admisión, indicándote los temas que más vienen, ¿ya? De árabes, debes conocer todo ligado al Islam, ¿ya? El culto al dios Alá, los principios del Islam, la fe. Eso es lo que debe ser con respecto a árabes. Ahora sí, muchachos, nos metemos de lleno a nuestra clasecita. La clase pide feudalismo, entonces no quería dejarte en el aire, correcto, el tema de feudalismo. Sí, Lenin, Juana de Arco fue la personaje que intervino en la guerra de los 100 años y hizo ganar a los franceses en contra de los ingleses. Esa fue Juana de Arco. Listo. Ahora, nos metemos de lleno a nuestra clasecita. Feudalismo. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a bajar las revoluciones. ¿Ya? Vamos a hablar del tema de hoy. A ver. A ver. De nada, mi estimado Lenin. Asimismo, cuando hagamos la próxima clase, voy a hacer una visión de toda la edad moderna. Y cuando hagamos edad contemporánea, haré una visión de toda la contemporánea, sí, para que usted sepa qué estudiar. ¿Ya? Listo. A ver. Muchachos, lo primero que hay que saber es la definición de feudalismo. A ver, quiero leerte. ¿Qué has estudiado para el día de hoy? A ver, hazme luz. Ponme en el chat qué es feudalismo. A ver, primera preguntita del día. ¿Qué es feudalismo? A ver, hazme feliz. Excelente, Flavio. Muy bien. Eso fue examen de admisión San Marcos. ¿Ya? ¿Alguien más? Flavio me dio su respuesta. ¿Quién más ha estudiado feudalismo para el día de hoy? Ujú. Claro, Roger, pero hay varios sistemas económicos. ¿Qué diferencia el feudalismo de otros sistemas económicos? Correcto, Frida. Su definición también es adecuada. Esa es otra manera de entender el feudalismo. El feudalismo es una palabra polisémica. Se puede entender de muchas maneras. Y una de ellas es la definición que me dio Flavio y otra es la que me está dando Frida. Es correcto. Ahora, Eileen lo que ha hecho es fusionar ambas definiciones. Excelente, muy bien. Sí, Agustín, pero ahí me estás dando una característica del feudalismo. Y lo que yo preguntaba era una definición del feudalismo. ¿Ya? Esa era la pregunta. ¿Qué es el feudalismo? Listo. Gracias a las personas que han participado. Bueno, esperaba en verdad una mayor intervención. Solamente unos cuantos me han respondido, pero bueno, vamos a ampliar información. Entonces, San Marcos preguntó, muchachos,
Daniel, una consulta, mi estimado Daniel. Sin que se moleste. Lo que usted me está colocando como aporte en el chat, ¿es lo que usted entiende de feudalismo o es lo que está encontrando en alguna página determinada sobre el mundo feudal? Le pregunto. Yo tengo ya una idea de la respuesta, pero no quiero ser prejuicioso, entonces le consulto. Ya usted me indicará si estoy acertado o no. Sí, jóvenes, este, sí, Daniel, no se preocupe. Muchachos, a ver, vamos a partir de una premisa bien simple. Vamos a partir de una premisa bien simple. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es el feudalismo, pregunta, ¿crees que lo pregunto porque yo no sé qué es feudalismo? O sea, yo te hago una pregunta y ¿por qué crees que lo hago? ¿Porque quiero que me enseñes a mí qué es feudalismo? ¿Porque no lo recuerdo? ¿O quiero yo ver qué es lo que tú entiendes por feudalismo? Claro. Entonces, la intención, muchachos, es que ustedes me pongan lo que ustedes entienden por feudalismo. Esa es la intención de la pregunta. Ver qué recuerdas con respecto a feudalismo, para en base a eso, a tus ideas, yo guiarte, corregir, profundizar el término. Pero si usted me va a ir pues al internet y me va a copiar la información, entonces, ¿qué cosa puedo evaluar yo de lo que estás haciendo? A menos que me digas, profe, un aporte para el grupo. Ahí está, muchachos, en contexto de feudalismo para que la gente lea. Ah, ahí ya va otra cosa, no es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, acostúmbrense, muchachos, a que si no manejamos la respuesta, no hay ningún problema, muchachos. Recuerden que estamos en un módulo básico, estamos para aprender. No se sienta mal si usted no sabe alguna respuesta a alguna pregunta que yo doy. Normal, ¿ya? ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Pero recuerde que tiene que venir pues leyendo para poder mejorar pues la explicación que se le da, pues. ¿Ya? Listo. A ver, preguntita entonces, muchachos. Examen de admisión San Marcos. ¿En qué se basa el régimen feudal? A ver, una pregunta sencillita de examen de admisión San Marcos. ¿Cuál fue el sustento del régimen feudal? ¿Cuál fue la base del régimen feudal? Correcto, Flavio. La posesión de la tierra. ¿Ya? La base del régimen feudal es la posesión de la tierra. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La posesión de la tierra. Y la tierra se llamaba feudo. La tierra se llamaba feudo. De ahí el nombre de feudalismo. ¿Ya? De ahí el nombre de feudalismo. ¿Listo? Ahora, muchachos, quiero por favor que prestes atención a la diapo que te voy a presentar. Mira por acá, por favor. Te estoy presentando aquí en la diapo tres definiciones de feudalismo. Uno, la versión tradicional. Dos, la versión materialista. Tres, la versión institucionalista. Entonces, todas las respuestas que ustedes me han brindado en diferentes comentarios están apuntadas aquí y las voy a explicar uno por uno. ¿Ya? Entonces, si de repente alguien se loqueó porque no entendió lo que un compañero en el chat puso, ¿no? No se complique la vida. Usted sabe que lo que conversamos, luego lo ponemos en diapositiva. Tranquilo, tranquilo usted, ¿ya? Entonces vamos aquí, ya. ¿A qué me refiero cuando digo visión tradicional? O sea, que es la visión clásica, o sea, que es la versión más conocida, o sea, que es lo mínimo que debes conocer del régimen feudal. Entonces, ¿qué es el feudalismo? Un sistema estructural. ¿Qué es estructural? Lo hemos hecho a lo largo de varias clases. O sea, que tiene un aspecto económico, un aspecto social, un aspecto político y un aspecto cultural. Y esto se basa en la gran propiedad de la tierra.
Y la tierra se llama feudo, de ahí el nombre feudalismo, que fue lo primero que me escribieron ustedes. Muchachos, ¿estamos ahí con esa definición? Muchachos, ¿estamos ahí con esa definición? ¿Todo bien ahí? Básico, elemental, puntual, lo mínimo que debes saber. ¿Ya? Listo. Ahora, muchachos, hay un tío llamado Marxito, y para Marxito la historia se divide en edades o en modos de producción. Te pregunto, para Marxito, ¿la historia se divide en edades o en modos de producción? Edades le corresponde a Keller, Lenin. Las edades, Dayan, le corresponde a Keller. Keller habla de edad antigua, edad media, edad moderna. Marx habla de modo de producción. ¿Y cuáles son esos modos de producción? Comunismo primitivo, cuando este se descompone da paso al esclavismo, este se descompone y da paso al feudalismo. Este se descompone y da paso al capitalismo. Entonces, muchachos, yo te hago una pregunta. Según lo que acabo de mencionar, ¿qué número de modo de producción sería el feudalismo? Si primero fue la comunidad primitiva, luego fue el sistema esclavista y luego el régimen feudal. El tercero. Entonces, el segundo no Lenin, el segundo sería el esclavismo. Sería el tercero. El tercero. Entonces, acá está la visión materialista, o sea, la definición científica, o sea, la división marxista de lo que es el feudalismo. Es el tercer modo de producción. Y para Marx, los modos de producción son sistemas de explotación. Y estos sistemas de explotación se basan en el esclavismo, Ángela, el esclavismo, ¿ya? Y este sistema de explotación se basa en una lucha de clases. A esa lucha de clases se le llama dialéctica, ¿ya? Dialéctica. Y la lucha de clases se da entre la clase dominante y la clase dominada. Ahora, ¿cómo sabes quién es clase dominante? ¿Cómo sabes quién es clase dominada? Es muy simple. Tiene que ver tu rol en el proceso productivo. Si eres la fuerza laboral, eres la clase dominada. Si eres dueño de los medios de producción, eres clase dominante. Escúcheme, Shirley, voy a explicar los términos primero. Escúcheme primero. Ahora, muchachos, si el feudalismo se basa en la tierra, entonces, ¿cuál va a ser su principal actividad económica? Pues obviamente la agricultura. Obviamente la agricultura. Entonces, según lo explicado, según lo explicado, ¿será lo mismo trabajar la tierra que ser dueño de ella? Según lo explicado, ¿será lo mismo trabajar la tierra que ser dueño de ella? No, no. Entonces, ¿cómo se le llama a aquella persona que trabaja la tierra? ¿Quién es el que trabaja la tierra? El siervo, el siervo. No, Ángela, no Lenin, no, no, no. A ver, jóvenes, a ver, mi estimado Lenin, el proletariado es un concepto que nace de la revolución industrial. No existen proletariados en la Edad Media. Los proletariados son los obreros que trabajan en las fábricas. ¿Ya? Corrija ahí, por favor. Uno. Dos. Mi estimada Ángela,
hay un error. La gente piensa que el vasallo trabaja la tierra y es un error grande que cometen muchos postulantes. Ángela, el vasallo no trabaja la tierra. El vasallo es un hombre libre. El siervo carece de libertad. Ahora le voy a explicar más adelante por qué mucha gente confunde el vasallo. Y con eso también le respondo a Shirley, que me había escrito líneas arriba. Ya, corregimos ahí. Siervos. Muchachos, apóyense en la diapositiva. Ahí está clara la información. Ahí está. Siervo. ¿Y cómo se llama, muchachos, al dueño de las tierras? ¿Cómo se llama al dueño de las tierras? Señor feudal. El dueño de las tierras es el señor feudal. Entonces se entiende que el señor feudal será la clase dominante y el siervo será la clase dominada. Y esa contradicción social más le llama dialéctica. Entonces el señor feudal explota la fuerza laboral del siervo y esa es la definición que da Marx de feudalismo. Sí, Lenin, es lo que estamos explicando en estos momentos. La definición materialista, lo mencionaba, le corresponde a Marx. Listo. Muchachos, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Ahora escúchame. La tercera definición que te voy a dar, normalmente la hago en un salón de nivel avanzado. Normalmente la tercera definición que te voy a dar, lo hago en un salón con alumnos que ya tienen alto nivel académico. Profe, pero nosotros somos módulo básico. Sí, lo sé. Sé que son módulo básico, pero necesito que conozcas esta definición justamente para no cometer errores que muchos cometen. Así que con la tercera definición te va a quedar clara muchas cosas y muchos errores los vas a aclarar. ¿Ya? A ver, mira por acá. La versión institucionalista del feudalismo nos dice lo siguiente, que el feudalismo es un contrato sinalagmático. ¿Qué? Profe, oye, ¿qué habla, profe? Ya, escúchame. Un contrato sinalagmático, en términos jurídicos, es un contrato entre dos partes libres e iguales. Es un contrato sinalagmático. Un contrato entre dos partes libres e iguales. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿El siervo era libre? Según lo que te he explicado, ¿el siervo era libre? No, no era libre. Por lo tanto, el señor feudal no puede firmar un contrato con el siervo, porque no es de su estrato social. Ahora, el vasallo, te pregunto, ¿el vasallo sí era libre o no? ¿El vasallo era libre o no? El vasallo sí era libre. Entonces, dime por favor, este contrato, ¿entre quiénes se va a dar? Según lo explicado, este contrato, ¿entre quiénes se va a dar? Entre el señor y el vasallo. Entre el señor y el vasallo. Entre el señor y el vasallo. Entonces, el señor le entrega a Ángela, Shirley, tierras al vasallo. El señor le entrega tierras al vasallo. Y muchos alumnos piensan que el vasallo, como recibe tierras y como el feudal es dominante, mucha gente dominado. Mucha gente piensa que el vasallo trabaja la tierra. Ángela, Shirley, ¿se entiende por qué el error? Perfecto. Listo. El vasallo es un noble. El vasallo es un hombre libre que firma un contrato con el señor feudal, pero el vasallo no trabaja la tierra.
Ahora, muchachos, ¿cómo anda tu latín? ¿Sabes latín? Ya no importa. Yo te voy a enseñar. En términos jurídicos, quid pro quo se establece en darte algo y recibir algo a cambio. En términos jurídicos, en latín, quid pro quo es darte algo y recibir algo a cambio. Ese es quid pro quo. ¿Ya? Entonces, muchachos, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el feudal le va a dar tierras a un vasallo por nada? Yo tengo una pregunta. ¿Crees que un feudal le va a dar tierras a un vasallo por las puras, por nada? Le va a pedir algo a cambio. Le va a pedir algo a cambio. Entonces, es un quid pro quo. En términos sencillos, para que me entiendas, es un dame que te doy. Es dar algo y recibir algo a cambio. Por eso estamos ya hablando de una contraprestación de servicios. Así es, Lenin. Es una contraprestación de servicios. Muchachos, ¿se entendió esta definición de feudalismo? Listo. Ahora, ¿sabes dónde te va a quedar más claro esto? ¿Sabes dónde te va a quedar más claro esto? En las relaciones feudales. A medida que avancen las PPTs, te voy a explicar más adelante lo que son las relaciones feudales, pero te voy dando el alcance. Existen dos tipos de relación feudal, las feudo-vasalláticas y las de servidumbre. Las feudo-vasalláticas se dan entre los hombres libres, entre los nobles, y ahí se dan dos ceremonias. A ver, muchachos, pregunta, ¿cuáles son las ceremonias más importantes en el régimen feudal? Según lo que has leído, excelente, Aileen. Uno, el homenaje. Excelente, el homenaje. Y el otro, la investidura. El homenaje y la investidura. El homenaje y la investidura. ¿Ya? Roger, trabajemos primero lo importante, lo que es importante para el examen de admisión, y si alcanza el tiempo le agregamos algunas curiosidades. Hay que concentrarnos primero en lo que viene del examen de admisión San Marcos. ¿Ya? Ahora, muchachos, cuando el vasallo jura fidelidad, ¿eso cómo se llama? ¿Homenaje o investidura? Cuando el vasallo jura fidelidad, a eso se le llama homenaje o investidura. Homenaje. Excelente. Homenaje. Muy bien. Daniel, se llama homenaje. Homenaje. El vasallo, ¿a quién le debe jurar fidelidad? El vasallo, ¿a quién le debe jurar fidelidad? Al señor feudal. Al señor feudal. Pero previamente, el señor feudal le ha entregado tierras. Previamente, el señor feudal le ha entregado tierras. ¿Y cómo se llama la ceremonia en la que el feudal le entrega tierras al vasallo? Pregunta, examen San Marcos. La investidura. Correcto, Agustín. La investidura. Y como ambos son nobles, es una relación feudo-vasallática, es un contrato sinelagmático, es un quid pro quo, es una contraprestación de servicios. Muchachos, ahora sí les quedó clara la tercera definición de feudalismo. Muchachos, ¿les quedó clara la tercera definición de feudalismo?
Perfecto, perfecto. Ahora, muchachos, pero se entiende que el vasallo es un noble. El vasallo no va a trabajar la tierra. El vasallo tendrá que buscar a otra persona que la trabaje. Cuando el vasallo recibe tierras del señor feudal, lo que hace es subenfeudar la tierra y darle a otra persona para que lo trabaje. Disculpa, ¿cómo se va a llamar esa persona que lo va a trabajar? El siervo. Entonces, ahí estamos en otra relación, la relación de servidumbre, que es una relación de explotación. Entonces el vasallo, al entregarle tierras al siervo, se convierte en su señor feudal y el siervo en su mano de obra. Lo que produce el siervo va a ser para beneficiar al dueño de la tierra, en este caso, el señor feudal, que era vasallo del gran señor. Es una relación de explotación. Ahí está la segunda definición, la definición marxista de feudalismo. ¿Ya? Listo. Muy bien, muchachos. Ahora, mira por acá. Ahí está. Contrato sinalagmático, que lo veremos en las relaciones feudo-vasalláticas, que lo acabo de explicar. Listo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Prácticamente con eso, la clase ya está hecha, porque todo lo que viene ahora va a ser derivado de lo que hemos analizado aquí. ¿Ya? Todo lo que vamos a explicar va a ser derivado de lo que hemos hablado acá. Usted va a darse cuenta que todo va a estar escrito en las PPTs. ¿Ya? Mire por acá ahora. Vamos a otro punto. Las características del feudalismo. ¿Ya? Las características del feudalismo. Entonces, usted ya sabe que a San Marcos le encanta, le fascina, la loca, preguntarte por el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto cultural. Eso lo hemos establecido en varias clases, eso debe quedarte clarísimo. Entonces, a nivel económico, el feudalismo presenta una economía autárquica. Ahora voy a explicarte qué es autárquica. Presenta una sociedad estamental. Ahora voy a explicarte qué es estamental. En el plano político representa una poliarquía. Ahora voy a explicarte qué es poliarquía. Y una cultura dogmatizada. ¿Ya? Primero quiero que sepas, que conozcas esas palabras. Economía autárquica, sociedad estamental, poliarquía, dogmatizada. Ahora voy a explicar uno por uno. Muchachos, una economía autárquica se trata de aquella economía en la que produces solamente lo necesario para los miembros de un feudo. Es decir, si en un feudo hay 30 individuos, se produce para 30 individuos. Si en un feudo hay 50 individuos, se produce para 50 individuos. Entonces, se producía solamente lo necesario para el feudo. Muchachos, en el mundo medieval, ¿había un feudo o varios feudos? En el mundo medieval feudal, ¿había uno o varios feudos? Había muchos, muchos feudos, varios feudos. Correcto, varios feudos. Y cada feudo producía para sí mismo. Entonces, muchachos, si cada feudo producía para sí mismo, te pregunto, ¿había bastante intercambio? Te pregunto, si cada feudo producía para sí mismo, ¿había mucho intercambio? ¿Seguro? Piense bien, por favor, piense bien. Razone un poquito. No, pues muchachos, si cada feudo produce lo necesario, ¿para qué vas a intercambiar? Si en tu feudo produce lo necesario, los intercambios van a disminuir. Muchachos, ¿y cómo se llama la actividad por excelencia de intercambio?
¿Cuál es la mayor expresión de intercambio en el plano económico? El trueque, Ángela, se da en el periodo neolítico. El comercio. Gracias, Roger. El trueque se da en el neolítico. Ya se superó la comunidad primitiva, mi estimada Ángela. El comercio. El comercio, Yayir, estamos en la Edad Media, mi estimado. En la Edad Media no existe el capitalismo. Le estoy explicando que eso es después de la Edad Media, mi estimado. Estamos haciendo la pregunta en base al contexto en el que estamos trabajando, mi estimado Flavio. ¿Ya? El comercio. Entonces, muchachos, en el mundo feudal, te pregunto, ¿habrá mucho comercio? Según lo explicado, en el mundo feudal, ¿habrá mucho comercio? Pues no. Se entiende que el comercio se va a debilitar. Se entiende que el comercio va a disminuir. Te pregunto, ¿y el comercio es un intercambio con medio de pago, sí o no? Muchachos, ¿el comercio es un intercambio con medio de pago, sí o no? Ese medio de pago se llama la moneda. Entonces sigue aplicando lógica. Si el comercio disminuye, entonces la moneda se usa más o menos. Si el comercio disminuye, entonces la moneda se usa más o se usa menos. Se usa menos. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de la moneda si se usa menos? Te pregunto, ¿qué va a pasar con el valor de la moneda si se usa menos? Se pierde, decae. A eso se le llama devaluación de la moneda. Correcto, Roger. Así es, Dayan. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió la explicación de la economía feudal? Muchachos, ¿qué tal? ¿Se entendió la explicación de la economía feudal? De una sola palabra, miren cómo de una sola palabra, razonando un poquito, hemos explicado varias características. De una sola palabra, hemos explicado varias características. Profe, disculpe, pero yo apunto todo lo que usted habla, profe, y me faltó apuntar algunas cosas. Usted no se preocupe, está bien que tome nota. Si te faltó algo, no te preocupes. Gracias, Aileen, porque tú sabes que luego en las PPTs, lo que conversamos, tú sabes que siempre aparece. ¿Ya? Listo. Ahora escúchame. ¿Qué cosa es una sociedad estamental? Una sociedad estamental es una sociedad dividida en estamentos. ¿Y qué es un estamento? Un estamento es un grupo social cerrado. En la Edad Media, ¿cuántos estamentos existían, muchachos? Te pregunto, en la Edad Media, ¿cuántos estamentos existían? Tres, Roger. En la Edad Media existían tres estamentos. Tres, nada más. ¿Cuáles eran esos estamentos, muchachos? Si lo quieres poner entre comillas, sectores sociales. Si lo quieres poner entre comillas. Ahora voy en la parte política, mi estimado Roger. Ahora en política te explico tu pregunta. Uno, no, Ángela, esos son elementos del mundo feudal, pero no son sectores sociales, no son estamentos. Por ejemplo, el señor y el vasallo están en un estamento, el siervo está en otro estamento y te falta uno. Número uno, muchachos, el clero. Un estamento es el clero. Número dos, la aristocracia.
Número 2, la aristocracia. Número 3, el pueblo. Roger, el señor feudal está dentro de la aristocracia. El siervo está dentro del pueblo, ¿no? Una pequeña observación a su respuesta. ¿Ya? 1, el clero. 2, la aristocracia. 3, el pueblo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo pueblo que siervo. No es lo mismo aristocracia que señor feudal. El siervo es un elemento que está dentro del pueblo. El señor feudal es un elemento que está dentro de la aristocracia. Cuidado ahí, por favor, corregimos. Ya, ahora, vamos a explicar Lenin. Ahora, en el clero, muchachos, están los sacerdotes. Y los sacerdotes lo que hacen Lenin es orar. Por eso en latín se les llama oradores. Al clero en latín se le llama oradores. Y dentro del clero, mi estimado Lenin, están las autoridades eclesiásticas. Y se divide en alto clero y bajo clero. ¿Quiénes son el alto clero? Pues los papas, los arzobispos, los obispos. Y el bajo clero, los sacerdotes, los curas, los párrocos. Ah, ya. Los aristócratas son la nobleza dedicada a la guerra. En el mundo medieval, la guerra es una constante. Por eso en latín se le llama los velatores. Al clero se les llama los velatores, porque están dedicados al arte de la guerra, que es la acción bélica. Ahí tienes al alto clero y al bajo clero. La alta aristocracia y la baja aristocracia. Los condes, los duques, los marqueses, los antiguos funcionarios del imperio carolingio. Porque como te mencionaba en la introducción de la clase, cuando se desintegra el imperio carolingio, se consolida el régimen feudal. Y los antiguos funcionarios del imperio carolingio se convertirán en señores feudales. Así es, Ailín. El pueblo es quien trabaja. El pueblo es quien labora. Por eso le llaman los laboratores, también llamados labratores. Y dentro del pueblo, la mayoría son campesinos, pero no todos son campesinos. Incluso hay campesinos que son libres, que viven en las villas, los villanos. Y hay campesinos que forman parte del feudo, los siervos de la gleba. Por eso le decía que pueblo no es igual a siervo. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió? Ya. Ahora, sí, Roger, por eso es bueno que ustedes vengan leyendo para que los errores que van encontrando en diferentes fuentes de información yo lo pueda corregir. Pueblo, ya sé, clero, aristocracia y pueblo, Andrés. Listo. Y esto nos va a ayudar mucho para la clase de Revolución Francesa. Cuando hagamos Revolución Francesa, esto lo vamos a volver a hacer. Sí, porque en Francia hubo rezagos feudales y eso explica la revolución más adelante. ¿Ya? Listo. Ahora, jóvenes, escúchenme por favor. San Marcos, cuando quiere, se pasa de turri. San Marcos, cuando quiere, se pone sabrosona. San Marcos, cuando quiere fastidiar, te fastidia. Vamos a responder una pregunta de alto nivel de examen de admisión San Marcos. Pero respóndeme primero esto. Muchachos, con lo explicado, en el mundo feudal, ¿la sociedad era igual o desigual? Muchachos, con lo explicado, ¿la sociedad medieval feudal era igual o desigual? Desigual, queda claro, desigual. Por lo tanto, te pregunto, ¿era o no era clasista? Te pregunto, ¿la sociedad feudal medieval era o no era clasista? Era clasista, era clasista. Entonces viene San Marquito Fútbol Club y le pregunta en su examen de admisión al postulante, la sociedad medieval feudal se caracterizó principalmente por ser, y en la clave A colocó clasista.
Ya, pe, profe, está fácil, la clave es la A. Y en la C colocó estamental. En la clave C colocó estamental. ¿Oh, qué? Oh, profe, me está vacilando, ¿no? No, no lo estoy vacilando. Fue una pregunta de examen de admisión San Marcos. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Qué marco? ¿A la Tin Marín? ¿A la moneda? ¿A la Yankenpo? ¿A la champa? ¿Al descarte? No, eso no se hace. Eso déjalo para los mortales. Eso déjalo para la competencia. Para la gente que no es de Pitágoras y la gente que no es alumno de Albarrán. Entonces yo te voy a explicar cuál y por qué es la respuesta. Yo te voy a explicar cuál y por qué es la respuesta. Muchachos, yo te hago una pregunta. En la actualidad, ¿hay igualdad o desigualdad social? En la actualidad, ¿hay igualdad o desigualdad social? Hay desigualdad, hay desigualdad. Por lo tanto, en la actualidad seguimos siendo una sociedad clasista. Por lo tanto, seguimos siendo en la actualidad una sociedad clasista. ¿Me dejo entender hasta ahí? Te pregunto, en el mundo antiguo, en Grecia y Roma, en las sociedades esclavistas, ¿hubo igualdad o desigualdad? Te pregunto, en el mundo antiguo, en Grecia y Roma, ¿hubo igualdad o desigualdad? También hubo desigualdad. Por lo tanto, Grecia y Roma también eran sociedades clasistas. Te pregunto entonces, ¿el clasismo es exclusivo de la Edad Media? ¿El clasismo, la desigualdad social, es exclusivo del mundo feudal? ¿Solamente existió en la Edad Media? Ah, ¿te das cuenta? Entonces San Marcos te preguntó, señale usted una característica fundamental del régimen feudal. La gente vio la clave A clasista, se emocionó, marcó y se fue de cara. Se fue de pepián de choclo. ¿Por qué? Por no revisar las demás alternativas. Por eso tienes que tener cuidado en una pregunta examen de admisión. Debes leer todas las alternativas y buscar la mejor respuesta, porque la pregunta pedía fundamental. Entonces, en la sociedad medieval, la sociedad es estamental. ¿Qué diferencia a una sociedad estamental de una sociedad clasista? Que en la sociedad estamental es difícil ascender o descender socialmente. En una sociedad estamental, cada sector social tiene una función específica. Cada sector social tiene sus propias leyes y su propio sistema de justicia. Ah, ya. Por eso había los que rezaban, los oradores, los que peleaban, los velatores y los que trabajaban, los laboradores. Nobleza, clero, pueblo. ¿Estamos jóvenes? La sociedad medieval feudal es clasista y estamental, sobre todo estamental. Y la pregunta pedía fundamental, estamental, pues, porque el clasismo está presente en otros temas económicos también, no solo en feudalismo. Listo. Ahora, muchachos, ayúdame. Carlomagno, según la introducción de la clase, ¿qué imperio fundó? Ayúdame, por favor. Según lo explicado, Carlomagno, ¿qué imperio fundó? Según lo que te expliqué. El imperio carolingio. El imperio carolingio, no Agustín, imperio feudal no, imperio carolingio. ¿Ya? Y el imperio carolingio tenía un sistema administrativo eficiente mientras vivía Carlomagno, no Ailín. Justiniano es del imperio bizantino, mi estimada Ailín. Carlomagno es carolingios, Justiniano bizantino. ¿Ya? Listo. Ahora, corrige ahí, por favor. Ahora, muchachos, el año 843 se firma un tratado que divide el imperio carolingio. ¿Cómo se llamó ese tratado que dividió al imperio carolingio?
Te lo comenté en la introducción de la clase el día de hoy. No, Bruno, Tratado de Tordesillas corresponde a la expansión europea. El Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún divide al Imperio Carolingio. El Tratado de Verdún divide al Imperio Carolingio. Muchachos, entonces, ¿el emperador va a ganar o pierde poder? ¿Los reyes van a ganar o van a perder poder? Van a perder poder. Entonces, ¿el sistema eficiente de Carlomagno se mantiene o se elimina? Carlomagno muere y su imperio se divide. Su sistema se elimina. Y los jefes provinciales van a incrementar su poder. Por eso en el mundo feudal una característica, ¿qué cosa es? La poliarquía. ¿Qué es poli? Varios. ¿Qué es kratos? Poder. La poliarquía es la fragmentación del Estado. Entonces, por ahí me preguntaron a qué se refería el Estado feudal. Cada feudo era como si fuera un mini Estado. El señor local, el jefe de provincia, se convierte ahora en un señor feudal. Y el feudo era como un mini Estado. Entonces, todo lo que hacía un jefe de Estado en un territorio, ahora lo hace el señor feudal dentro de su feudo. El señor feudal tiene total control del feudo. Administra justicia, acuña monedas, dirige ejército. Muchachos, no Lenin, no cometa anacronismo, por favor, Lenin. El federalismo es una teoría política que surge en el siglo XVIII con la independencia de las 13 colonias. No existe federalismo en aquella época. Ya lo he explicado muchas veces, mi estimado, que para analizar un hecho histórico hay que hacerlo en su contexto determinado. El federalismo implica un gobierno central y una cierta autonomía regional. En este caso no, la soberanía feudal es total dentro del feudo. El señor feudal es dueño de su feudo, no responden a un poder central. Ahora, muchachos, yo te hago una pregunta. Lo que el siervo trabajaba, lo que el siervo producía, ¿era para beneficio de quién? Del señor feudal, del señor feudal. Entonces, muchachos, ¿le conviene al señor feudal que el siervo sea consciente de que es explotado? Te pregunto, ¿le convenía al señor feudal que el siervo sea consciente de su explotación? No. Entonces necesita, correcto, un órgano que pueda someter y controlar a la mentalidad de los siervos. Y en la Edad Media te he explicado cuál fue esa institución poderosa, aliada de la nobleza feudal, que manejaba la educación en la Edad Media y así controlaba la mente de los siervos. La religión, pues. Estamos hablando de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dogmatizaba a los siervos. ¿Qué es un dogma? Una verdad que se considera absoluta, incuestionable. Muchachos, entonces los siervos tenían libre pensamiento. Muchachos, te pregunto, ¿los siervos tenían libre pensamiento? No, a eso le llamamos pensamiento dogmatizado. No hay libre pensamiento. No hay libre pensamiento. Con la promesa de la vida eterna, se controlaba la mente de los siervos para que estos sean fuerza laboral y sirvan a los señores feudales. Conclusión. Así es, Ángela, la Iglesia Católica. El feudalismo se consolida luego del Tratado de Verdún, luego de la desaparición del Imperio Carolingio. Examen de admisión San Marcos 3 veces. Muchachos, hasta ahí, ¿qué tal su clase de feudalismo?
Hasta ahí, ¿qué tal lo que hemos explicado? Ya, repito, Agustín, repito, Lenin. Voy a repetir. Vamos a poner un ejemplo para que todos me puedan entender. Muchachos, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Quién se gana el reino de Dios? Te pregunto, ¿no es los que sufren? Te pregunto, las Sagradas Escrituras dicen que el reino de Dios, ¿quiénes se lo ganan? Los que sufren, ¿sí o no? Entonces, perfecto, Abel, esa es la intención de la clase. Entonces, de esa manera, se convencía a los siervos de seguir trabajando con la promesa de la vida eterna. Los que trabajan se ganan al reino de Dios para así garantizar la explotación de su fuerza laboral. ¿Ya? Ahora, mire por acá, por favor, porque yo sé que no todos manejamos el mismo nivel del curso, no todos entendemos todo lo que explicamos. Hay gente que no participa pero apunta bastante y a veces hay puntos que no le queda claro. Te mira por acá, por favor. Todo lo que hemos conversado está acá, mira. Características económicas del mundo feudal. Predominio de la actividad agraria. Eso que origina una contracción de la actividad mercantil, o sea, disminución del comercio. Y lo que origina una devaluación de la moneda. Gente, lo que está en esta PPT, pregunta, ¿yala o no la? Muchachos, lo que está en esta PPT, ¿yala o no la? Yala. Y para ampliar, aquellos que van a letras y quieren profundizar, acá le he colocado más información ahí para que lea ahí. ¿Listo? Muy bien. Mira acá. El feudalismo, en el plano social, se divide en clero, oratores, nobleza, velatores, pueblo, laboratores o labratores. La nobleza y el clero son privilegiados y los campesinos, donde la mayoría son siervos, son no privilegiados porque son explotados, pues. Muchachos, otra vez, esta diapo, ya la o no la, tú dirás, yo confío en tu palabra, miénteme por favor, ya la o no la, ya la sí o no, también. Claro, tú sabes que todo lo que conversamos aparece en las diapos, ¿sí o no? Ya la, ese Agustín, listo. Muchachos, a nivel político, los reyes se debilitan, los jefes locales se fortalecen. Cada señor feudal es dueño de su feudo, la poliarquía feudal. ¿Qué hace un señor feudal? Cobra impuestos, dirige la fuerza militar, administra justicia. ¿Esto por qué? Por la división del imperio carolingio, la fragmentación política. Habla, tú dirás. También, ya la, listo. Y en el plano cultural, la Iglesia Católica domina el pensamiento de los siervos a través de una filosofía llamada la escolástica. La escolástica dice que la razón está por encima de la fe o la fe por encima de la razón. A ver, muchachos, ¿qué decía la escolástica? Filosofía medieval. ¿Quién está por encima de quién? ¿La razón por encima de la fe o la fe por encima de la razón? La fe por encima de la razón. La razón debe estar al servicio de la fe. Por eso el dogmatismo, por eso el no libre pensamiento. Ah, ya, 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 ya. Por eso trabaja y gánate el reino de los cielos. La soberbia, pe, la soberbia. Déjame, traigo el último minuto. La soberbia, pe, la soberbia. Listo, ya está, ya. Seguimos. Muchachos, te prometí, te dije que todo lo que explicamos aparece en las PPTs. Yo cumplo mis promesas, muchachos. Pero, muchachos, la PPT no queda ahí, porque yo he explicado más cosas. Hay más cosas que yo he explicado. Por ejemplo, esto, mira. Causas que explican el régimen feudal. Esto es para la gente que va a letras y quiere profundizar. Ya en el nivel intermedio vamos a hablar del colonato, que es la transición del esclavismo al feudalismo, porque un sistema cuando entra en crisis origina otro.
Entonces, el origen del feudalismo lo encontramos en la crisis del Imperio Romano, en las invasiones bárbaras del siglo IV y V. Ahí entra en crisis, correcto, el esclavismo y se origina el régimen feudal, ¿ya? Y el feudalismo se consolida con la desintegración del Imperio Carolingio, con el Tratado de Verdún del año 843, con el debilitamiento del poder central, con el fortalecimiento del poder local y las nuevas invasiones bárbaras. Muchachos, Europa era invadida por normandos por el norte, por sarracenos por el sur y magiares por el este. Entonces muchas personas empezaron a parcelar sus tierras a cambio de protección. ¡Oh! Jóvenes, gente entregó tierra a cambio de algo. ¿Te acuerdas? Quid pro quo. Dar algo y recibir algo a cambio. Te pregunto, ¿esa no fue una definición de feudalismo que trabajamos al comenzar la clase? El dame que te doy. Claro, Daniel. Listo. La versión institucionalista. Ahí está. San Marcos preguntó por la invasión de los vikingos. Pregunta examen admisión San Marcos. Listo. Y bueno, San Marcos preguntó cómo se divide un feudo. Acá te he colocado las partes de un feudo. Y los elementos feudales que ya hemos explicado. ¿Qué es el feudo? La tierra, o sea, el medio de producción. ¿Qué es el señor feudal? El dueño de la tierra, o sea, el dueño del medio de producción. ¿Qué es el vasallo? Un noble que jura fidelidad, no trabaja la tierra, error que cometieron algunos. ¿Y el siervo quién es? El que trabaja la tierra. Muchachos, te pregunto, ¿estos elementos lo hemos explicado o no? Los elementos feudales. Perfecto, listo, al inicio. Muy bien. Y acá están las relaciones feudales que te explicaba. Cómo el señor le entrega, correcto, tierras al vasallo y cómo el vasallo le da fidelidad. Cuando el vasallo jura fidelidad, homenaje. Cuando el señor entrega tierras al vasallo, investidura. El vasallo no trabaja la tierra. ¿Qué hace? Busca a alguien que sí la haga. ¿Quién lo hace? El siervo. El siervo le da trabajo y el vasallo protege al siervo. Relación de servidumbre, de explotación. Relación feudo-vasallática entre dos nobles. Entonces, si alguien se complicó, muchachos, en la primera parte de la clase, creo que con este gráfico ya queda bien claro, ¿sí o no? Dos nobles, contrato sinalagmático, relación feudo-vasallática. Un noble y un siervo, relación de explotación. Definición institucionalista, definición marxista. ¿Está bien, gentita? Bueno, nos ha faltado tiempo para explicar los impuestos feudales y algunas curiosidades que me estaban preguntando. Ya será en otra ocasión ya. Con lo que hemos hecho, basta y sobra correcto, desarrollar sus preguntas sin ningún problema. Muchachos, próxima clase, Edad Moderna. Próxima clase, me estudias capitalismo, expansión europea, o sea, los viajes de España y Portugal. Sobre todo me interesan las causas y las consecuencias, ¿ya? Es el tema de la próxima semana, muchachos. Un resumen de expansión europea, una lectura del capitalismo. Céntrense en los viajes de España y Portugal, sobre todo en las causas y las consecuencias, que es lo que más nos importa. Ya los viajes, los nombres de los barquitos, las rutas, eso lo explico yo. Usted lo principal, causa y consecuencia. ¿Sí, muchachos? Espero que la clase haya sido de su agrado y su máximo provecho. Nos vemos la próxima sesión, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Me voy porque me acabo de acordar que es cumpleaños de mi mami. Sí, me había olvidado. Cuídense.